Hola a todos los queridos espectadores de Hōai-ka. En el episodio anterior, la madre de Jung regresó en silencio para buscar a su hijo, pero se marchó con el corazón lleno de decepción al no poder encontrarlo. Y hoy por fin ha llegado el momento que todos esperaban. Pero no sucede como imaginas. La reunión que parecía calentarse poco a poco, se convierte de repente en un instante lleno de tensión. Cuando Jung entra con una mirada fría y un rostro cargado de contención. Está a solo unos pasos de su madre. Pero esa distancia parece un cielo entero separándolos. La madre de Jung temblando se acerca y pronuncia sus primeras palabras de disculpa después de tantos años. Pero la reacción de Jung sumerge toda la habitación en un silencio absoluto. ¿Lo perdonará o todos los errores de ella ya han llegado demasiado tarde para poder sanar? ¿Es esta una reunión o el momento de una despedida final? La respuesta está en el video de hoy. Y créeme, no podrás imaginar lo que viene después. Si te gusta esta historia, no olvides dar like y suscribirte al canal para acompañarnos en este camino lleno de lágrimas, cariño y sorpresas. La tarde gris cubría el camino de tierra que llevaba a la antigua casa donde antes vivía la madre de Jung. Después de tantos meses desaparecida hoy, ella había regresado sola en silencio con una mezcla de nervios y miedo. Se detuvo frente al portón de madera tan familiar, mirando hacia adentro mientras el corazón se le encogía. La casa, ahora alquilada por nuevos inquilinos, seguía completamente cerrada, fría y sin señal alguna de que hubiera alguien. ¿Será que ya se mudaron? Ese pensamiento hizo que el pecho se le volviera aún más pesado. Durante casi un mes había estado sin poder dormir, recordando todos los errores que cometió con Jung, y ahora que por fin había vuelto para arreglarlo, para pedirle perdón, parecía que todo estaba escapando de ella la casa, y también el propio hijo al que una vez lastimó. Caminó lentamente por el patio. El juego de mesa y sillas hecho con raíces de árbol seguía allí, ese mueble grande que estaba segura de que los nuevos inquilinos no se llevarían. Pasó la mano sobre la superficie cubierta de polvo, imaginando cómo sería sentarse allí con Jung, tomando algo si algún día lograban reconciliarse. Ese deseo era pequeño, pero para ella tan grande que casi la dejaba sin aliento. Mientras seguía rondando el patio, escuchó una voz desde la casa de al lado. Era Man, el chico del vecindario que a veces ayudaba a cuidar la propiedad. Ella corrió hacia él para pedirle que averiguara cuándo regresarían los actuales inquilinos. Aunque intentó mostrarse tranquila, sus manos temblaban. Man miró el juego de mesas, luego la miró a ella y entendió de inmediato. Le dijo que cuando los inquilinos volvieran del trabajo, aquella noche, él iría a preguntar si era posible dejarle esos muebles. Ella asentía y agradecía sin parar. Para ella, ese pequeño juego de mesas y sillas era como un rastro, algo a lo que aferrarse, una señal de que aún tenía un lugar a donde volver. Pero su mayor preocupación no eran los muebles. Lo que realmente le pesaba en el corazón era Jung. Le preguntó a Man si Jung solía volver los fines de semana. Él respondió que casi siempre regresaba a la casa de Hōai-ka porque les tenía mucho cariño. Aunque estuviera ocupado o cansado, en cuanto tenía un momento libre, volvía enseguida. Aquellas palabras la dejaron sin voz. En el pasado, ella había sido quien más se oponía a Hōai-ka. Incluso empujó a su hijo a tomar decisiones dolorosas que ella creía que eran lo mejor para él. Luego, cuando se marchó, Jung quedó tan destrozado que solo pudo apoyarse en Hōai-ka para seguir adelante. Ella lo sabía, lo lamentaba, pero ¿aceptaría Jung que ella regresara? Le pidió a Man que la acompañara a la casa de Hōai-ka para poder ver a su hijo, pero él estaba ocupado con documentos de un nuevo proyecto y no podía hacerlo. Ella no se molestó. Simplemente asintió con suavidad y apretó sus propias manos. Si nadie podía llevarla, iría sola. Si
Si nadie podía mostrarle el camino, lo encontraría ella misma, porque hoy, cueste lo que cueste, tenía que ver a su hijo. Salió del patio tambaleándose con las piernas ya no tan fuertes como antes, pero sostenida por algo que la impulsaba a seguir caminando la esperanza. Aunque fuera mínima, tenía que intentarlo. Man le gritó que esa noche hablaría con los inquilinos, que todo estaría bien. Pero ella no miró atrás. No quería que nadie viera sus ojos enrojecidos. El camino entre la casa antigua y la casa de Hua-I-Ka no era largo, pero para una mujer que había pasado por tantos golpes, que había perdido a su hijo y llevaba la culpa encima, cada paso parecía el peso de todo el cielo. Mientras avanzaba se repetía: hoy tengo que ver a mi hijo. Tengo que decirle que lo siento, que he cambiado, que quiero reparar todo, aunque quede solo una pequeña oportunidad. Aquella tarde, el patio de la casa de Hua-I-Ka se iluminaba con la luz suave del sol al final del día. El olor del cemento recién mezclado se combinaba con el aroma de la tierra húmeda y de las hojas secas, creando un ambiente tranquilo y familiar. Sobre el suelo, aún manchado de agua, Hung y Hua-I-Ka estaban arreglando juntos la entrada de la casa, un trabajo pequeño pero lleno de esperanza para un futuro distinto. Hung se inclinaba hacia adelante, sus manos fuertes mezclando el cemento con movimientos firmes y constantes. Cada vez que levantaba la pala, los músculos de sus brazos se tensaban bajo la camiseta fina. Trabajaba con total concentración, como si quisiera que todo quedara perfecto para que Hua-I-Ka y el bebé que llevaba en el vientre vivieran más seguros. El señor Tu, el vecino amable, estaba repartiendo grava para preparar la base del nuevo piso. Hua-I-Ka, aunque embarazada, ayudaba con las tareas más ligeras: ordenar ladrillos, limpiar los bordes, recoger tierra. Su respiración era un poco agitada, pero sus ojos brillaban. El brillo de una mujer que intenta reconstruir su vida poco a poco cada día. Ninguno de los tres se dio cuenta de que había otros ojos observándolos desde lejos. A más de 100 metros, justo en la entrada del pequeño callejón que llevaba a la casa, la madre de Hung estaba allí quieta, medio escondida bajo las ramas de un árbol. Llevaba así desde que el sol todavía caía fuerte. No entró, no llamó, no se atrevió a que alguien la viera. Hung y Hua-I-Ka no sabían que había alguien ahí. No sabían que esa mirada llena de angustia pertenecía a alguien tan cercano. No sabían que en apenas unos minutos, esa paz silenciosa iba a cambiar. En el patio todo avanzaba con una calma extraña. El sonido del metal de la pala, el agua derramándose, el cemento mezclándose. Sonidos cotidianos, pero que parecían formar un ritmo particular, como si anunciaran que algo estaba a punto de suceder. Hung tomó otro saco de cemento y lo arrastró hacia él, dejando ver la espalda empapada de sudor bajo la camiseta. Estaba tan concentrado que ni siquiera miraba alrededor. En su mente solo existía el trabajo de reconstruir la entrada, un pequeño paso para preparar un futuro más grande. Hua-I-Ka sonrió al ver la capa de cemento recién alisada. Una sonrisa suave, tranquila, sin saber que justo en ese mismo instante, la madre de Hung se estaba limpiando las lágrimas en la distancia. Ese contraste hacía que la escena se sintiera aún más desgarradora. Ella había regresado, pero no tenía el valor para acercarse, pero tampoco podía irse. Dentro de ella se libraba una batalla intensa. Quiere ver a su hijo, pero teme que la rechace. Quiere pedir perdón, pero siente que no tiene derecho. Quiere entrar, pero sus piernas parecen clavadas al suelo. Aquel mediodía, el sol acababa de ocultarse. Después de varias horas ayudando a Hung a arreglar el patio, Hua-I-Ka aprovechó un momento para llevar la carretilla de vuelta a la casa del vecino donde estaban haciendo obra y la necesitaban con urgencia. Hung le había dicho que podía devolverla por la tarde, pero Hua-I-Ka era cuidadosa y no quería que la esperaran. Se fue hacia el final del callejón, dejando a Hung sentado en medio del patio recién hecho, aún con el olor a cemento fresco.
La casa estaba en silencio. Solo se oía el ventilador girando y la respiración pesada de Hung después de una mañana de trabajo duro. Y justo en ese instante de calma, una sombra familiar apareció frente al portón. Aquella mujer no necesitaba decir su nombre ni llamar. A Hung le bastó escuchar unos pasos para que el corazón se le apretara como si algo lo estuviera estrangulando. Todos los recuerdos confusos, todo el dolor que había cargado durante más de medio año, le golpearon de golpe como una tormenta. Su madre había vuelto. Ella estaba allí detrás del portón de madera sin pintar, con el marco de hierro todavía manchado de tierra, porque lo habían colocado esa misma mañana. Su rostro parecía más envejecido, cansado, pero la mirada era insistente, decidida a llegar hasta él. Hung se quedó helado. El portón solo estaba a unos pasos, pero la distancia parecía de toda una vida. Ella lo llamó por su nombre, la voz ronca baja tratando de mantenerse firme. Hung no abrió el portón. Se quedó a unos metros con el puño apretado sin darse cuenta. No era rabia, era una mezcla de dolor, desconfianza y miedo a volver a lastimarse. Para él, esa mujer había sido el único apoyo que tenía. Pero también había sido quien provocó el derrumbe que arrastró a él y a Hwa-I-Ka hasta el fondo. Las deudas, la casa embargada las noches sin dormir, los préstamos por todas partes. Todo seguía ahí como una herida que no cerraba. Y ahora ella había vuelto, queriendo hablar. Después de unos segundos tensos, Hung tuvo que abrir el portón, no porque quisiera, sino porque no quería que los vecinos empezaran a mirar. Su madre entró con una sonrisa forzada. Miró el patio recién arreglado, observó cada rincón como buscando algún vínculo del pasado, pero Hung mantuvo una distancia evidente. Ella empezó a hablar, no para justificarse, sino para confesar. Dijo que llevaba más de un mes de vuelta en el pueblo, que había venido a buscarlo varias veces, pero no se había atrevido a enfrentarle, que había intentado recuperar la casa antigua, que había pensado mucho en los errores que habían hundido a toda la familia. La voz se le quebraba cada vez que decía perdón. Pero Hung seguía quieto, sin asentir, sin mostrar alivio alguno. Dentro de él había una explosión contenida que llevaba meses tratando de encerrar. Cuando ella mencionó que quería reunirse como antes, que quería que los hijos volvieran a vivir juntos en la casa de siempre, Hung casi se echó a reír. Pero si lo hacía, habría sido una risa ahogada más cercana a un sollozo que a algo alegre. Reunirse como antes, ese antes del que su madre hablaba. Era justamente lo que le había costado a él casi medio año para poder levantarse otra vez. Y si no fuera por Hwa-I-Ka, ni siquiera sabría hasta dónde habría caído. Ella siguió hablando con la voz cargada de esperanza de ser perdonada, que sabía que había fallado, que ya estaba mayor, que necesitaba apoyarse en sus hijos, que la casa ya estaba recuperada y los papeles guardados, que quería compensar lo ocurrido, que había cambiado, que no sería como antes. Era de las pocas veces que ella hablaba tanto. Pero cuanto más hablaba, más se alejaba Hung, no con los pies, sino con el corazón. Porque cada frase que ella decía le recordaba con más claridad las noches en que tuvo que trabajar sin descanso, vivir en una habitación alquilada, comer fideos instantáneos, ver a Hwa-I-Ka adelgazar por el estrés, ver cómo se llevaban las últimas cosas de su casa. No era un error que se arreglara con disculpas, era una ruptura, una pérdida de confianza, el momento en que un hijo entiende que ya no tiene una madre en quien apoyarse. Hung escuchó, pero cada palabra caía en su interior como cayendo a un pozo sin tocar fondo. Antes solo necesitaba que su madre lo llamara para volver corriendo, pero ahora era un hombre que debía sostener su propia vida y proteger a la mujer que estaba a su lado. Hung habló poco, pero su mirada lo dijo todo. Que no quería volver, que no quería perdonar, que no quería abrir una puerta que había permanecido cerrada demasiado tiempo. Para él, la casa antigua, por muchos recuerdos que tuviera, era una herida que no quería mirar más.
La vida actual, aunque aún difícil, era algo que él y Hwa-I-Ka habían construido con esfuerzo, noches sin dormir y fuerza después de que todo se rompiera. Por fin estaban en paz, y él no iba a permitir que nadie, ni siquiera su madre, tocara esa paz. Cuando su madre insistió, cuando habló del amor de madre, cuando le pidió que no la odiara, cuando trató de recuperar lo que quedaba del pasado, Jung finalmente dijo algo que llevaba mucho tiempo guardado. Lo he pasado tan mal que llegué a sentir que ya no tenía madre. No lo dijo para lastimarla. Lo dijo porque era verdad. Una verdad que ella misma había provocado. La voz de ella se quebró. Pero Jung siguió con ese tono tranquilo, el tipo de tranquilidad que solo llega cuando uno ya ha sufrido demasiado. Le dejó claro que su vida ahora estaba bien, que no quería que Hwa-I-Ka sufriera más, que no quería que el pasado destruyera lo que estaban construyendo, que prefería que ella no volviera más. No era un rechazo, ni un enfado, era una súplica por paz. En ese momento se escucharon pasos y el sonido de unas sandalias desde la entrada del callejón. Hwa-I-Ka había regresado. Su sonrisa desapareció en cuanto vio a la mujer desconocida en medio del patio, y enseguida reconoció que era la madre de Jung. Las miradas de las dos mujeres se cruzaron menos de un segundo, pero ese segundo bastó para que el ambiente se volviera pesado. La madre de Jung miró a Hwa-I-Ka con un destello de esperanza, como si creyera que ella intervendría para convencer a Jung. Pero Hwa-I-Ka no lo hizo. Solo inclinó la cabeza y saludó con respeto, con la distancia clara de alguien que ya había puesto límites. Ese gesto bastó para que la madre de Jung entendiera que entre ellos ya no había lugar para ella, que ya no había confianza, que no quedaba ningún lazo que pudiera recuperar. Ella comprendió que su hijo había decidido de verdad. Antes de salir, se volvió a mirar el patio. Sus ojos no mostraban reproche ni rabia, solo una cosa: la creencia de que todavía podría cambiar la decisión de su hijo. Pensaba que Jung estaba molesto, que necesitaba tiempo, que el amor de madre lo arreglaría todo, pero no entendía que lo que Jung había perdido no era solo una casa o dinero o deudas. Había perdido la sensación de seguridad, había perdido la confianza, había perdido parte de su infancia y del respeto hacia su madre. Y nada de eso podía recuperarse con un documento de propiedad. Ella salió despacio, pero dentro de sí una idea insistía: volveré, es mi hijo, seguro que me perdonará. Ese era el consuelo de una madre, pero la inquietud de un hijo. Cuando el portón se cerró, Hwa-I-Ka se acercó a Jung. No le preguntó nada, solo puso la mano sobre su hombro. Un gesto pequeño pero suficiente para sacarlo de la tensión acumulada. Jung soltó un suspiro largo, como si dejara caer cientos de recuerdos pesados que cargaba en la espalda. Y en ese instante ambos entendieron: el pasado había vuelto, y probablemente volvería otra vez. Pero esta vez estaban juntos, más firmes, más fuertes, y ya no estaban solos. Cuando el silencio volvió a cubrir el pequeño patio, Jung se quedó un instante mirando la puerta que acababa de cerrarse. Aún podía sentir el olor del perfume tenue de su madre flotando en el aire, mezclándose con el aroma húmedo del cemento nuevo. Era como si su presencia todavía estuviera allí, aferrándose a cada rincón. Pero ya se había ido. Hwa-I-Ka permaneció a su lado sin decir palabra. Su mano en el hombro de Jung tenía un peso cálido, firme, como un recordatorio de que él no estaba solo. Él bajó la mirada hacia el suelo recién alisado, ahora marcado por unas pequeñas gotas de agua, que no sabía si eran del sudor que caía de su frente o de la emoción que él mismo no quería admitir. «No pasa nada», murmuró Hwa-I-Ka suavemente. «Ya terminó». Jung negó con la cabeza. «No, esto recién empieza». Ella entendió. La visita de la madre no era un final. Era una advertencia de lo que podría venir después. Una puerta que él había cerrado con mucha dificultad y que alguien estaba tratando de abrir otra vez. Se sentaron en el escalón de la entrada buscando aire.
La sombra del techo les daba un respiro del calor de la tarde. Huayca apoyó sus manos sobre su vientre donde el bebé se movía como si también sintiera la tensión que acababa de pasar. ¿Tienes miedo de que vuelva?, preguntó ella sin mirarlo directamente. No es miedo, respondió él después de un rato. Es cansancio. Siento que apenas conseguimos construir esta tranquilidad y que en cualquier momento alguien puede venir a romperla de nuevo. Huayca inclinó la cabeza. Pero ahora no estás solo. Lo que venga lo enfrentamos los dos. Hung la miró y algo en su pecho se aflojó. Esa mujer tan delgada y tan fuerte a la vez había sido su sostén en los meses más oscuros. Y ahora, mientras el sol se filtraba por las láminas del techo, él se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo no se sentía perdido. Gracias, susurró él, por quedarte conmigo incluso cuando todo estaba mal. Huayca sonrió. No me quedé por lástima, Hung. Me quedé porque este es mi hogar. Tú eres mi hogar. Las palabras simples y sinceras cayeron en su corazón como un bálsamo. Hung alargó la mano y entrelazó los dedos con los de ella. Ya no temblaban. A lo lejos un perro ladró. El sonido devolvió algo de normalidad al ambiente. Huayca fue la primera en levantarse. Vamos, todavía tenemos que limpiar las herramientas antes de que se sequen. Él asintió. Volver al trabajo era más fácil que pensar. Ambos recogieron las cosas dispersas por el patio. Mientras movían los cubos, los ladrillos y el resto del material, la conversación se volvió ligera, casi cotidiana. Como si la visita de la madre hubiera sido solo una breve sombra que cruzó el día. Pero ninguno de los dos lo olvidó. Cuando el sol comenzó a caer por completo, Hung miró hacia el portón una última vez. Sabía que tarde o temprano volvería a ver a la mujer que había sido su madre y su herida al mismo tiempo. Pero ahora tenía algo diferente, un motivo para protegerse y para seguir adelante. Su familia, su nueva vida, su futuro, y estaba listo para defenderlos incluso si el pasado volvía a tocar la puerta.